Bienvenidos al podcast Voces de Expertos, un recorrido por las ejecuciones extrajudiciales, una producción estudiantil de la Pontificia Universidad Javeriana. Este episodio se llama Voces de la Injusticia. Hablaremos sobre cómo la legislatura colombiana maneja los casos de ejecuciones extrajudiciales. Y para esto hoy tenemos una invitada muy especial, la cual es una juez de ejecuciones de penas y medidas de seguridad. Hola, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Empecemos dando un contexto sobre el tema. La primera pregunta sería, ¿cuándo se empezó a hablar de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y cómo fueron cometidas estas o por quiénes fueron cometidas? Lo que pasa es que las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos se dieron más o menos en la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se vienen investigando por quién y cómo eran efectuadas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Por quién? Era el Ejército Nacional. El modus operandi era el llamado dados en baja en combate. ¿Esto qué quería decir? En los diferentes expedientes de los cuales nosotros manejamos, el modus operandi siempre era el mismo, es decir, se hacía simular un combate entre el Ejército Nacional y la guerrilla, en el cual habían unos dados de baja que se pasaban, entre comillas, por guerrilleros. Personas que en ningún momento habían sido catalogadas como guerrilleros. El Ejército Nacional las cogía o las capturaba, las llevaban a ciertos lugares muy distantes de la zona de origen de dichas personas y simulaban un combate en el cual estas personas eran dadas de baja. Posteriormente, la familia entraba averiguar dónde se encontraban, porque muchas de las veces se entablaban denuncias por desapariciones. Entonces, ya después de mucho tiempo, entonces se encontraba que estas personas estaban muertas y enterradas en fosas. El Ejército Nacional en algunos casos cometió varios errores. Por ejemplo, dichas personas que eran dadas de baja eran vestidas con prendas de la guerrilla, les colocaban los brazaletes ya sea del ELN o la FARC, y en varios casos se dio que las botas, la del pie derecho se la colocaban en el pie izquierdo y al revés. Igualmente hacían simular que el señor había disparado y en el momento en que medicina legal le hacía la prueba de pólvora, si tenía rastros de pólvora, pues esta daba negativa. ¿A quién le corresponde investigar todos los hechos? A la Fiscalía General de la Nación, investigar los hechos, hallar los posibles responsables. Ya cuando tienen los posibles responsables con las pruebas que desean hacer valer ante los jueces, entonces los ponen a disposición de los juzgados de garantías. Allá tienen que ya tener pues un mínimo probatorio para imputarles los hechos, ya sean las desapariciones forzadas, los homicidios, las torturas. En estos casos son los homicidios. Se inicia la etapa de investigación con la puesta a disposición en los juzgados penales de garantías. Ahí se le imputan a la persona los hechos. Esta persona determina si acepta o no acepta los hechos. Si los acepta, pues inmediatamente pasa a los juzgados de conocimiento. Allá el juez de conocimiento verifica pues que ese acuerdo o esa aceptación sea consciente, voluntaria y sin vicios. Le impone o emite el fallo condenatorio y pues le da su sentencia.
Esto en torno a la aceptación de cargos, así como por encimita, pues porque obviamente se dan muchas más cosas dentro del proceso penal. Si no acepta en la imputación de cargos, entonces nos vamos para la etapa de juicio. En la etapa de juicio hay varias etapas, que está la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria, pues cada una de las partes, tanto que la fiscalía como la defensa, solicitan las pruebas que se van a hacer valer dentro del juicio. Ya en la etapa de juicio o en el juicio como tal es donde se practican todas las pruebas, todos los experticios técnicos, todo lo que la fiscalía desea hacer valer para que se condene a esa persona pues que es acusada de un falso positivo. Y ahí, por ende, entonces el juez, si no tiene duda alguna, pues dicta su fallo condenatorio e impone la sentencia. Una vez impuesta la sentencia y ejecutoriada, entonces ese proceso pasa a ejecución de penas, donde los jueces de ejecución de penas, valga la redundancia, ejecutan la pena y pues la llevan hasta su terminación, es decir, hasta que haya una libertad del condenado. Cumpla la pena total. ¿Qué entidad en este momento está manejando la mayor parte de los casos? Está contando la verdad, la justicia ante la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, donde se están manejando prácticamente todos estos procesos de ejecuciones extrajudiciales con el fin de verificar cuáles son los hechos, dónde están todas esas víctimas desaparecidas y pues que las familias reclaman la verdad de por qué se hicieron tantas ejecuciones en esos momentos. ¿Qué va a pasar con los casos que la JEP no pudo desarrollar al momento de su culminación, dado a que se sabe que esta no podrá extenderse por un periodo de más de 20 años? Todos esos casos volverán a la justicia ordinaria a terminarlos, a investigar o terminar la ejecución de las sentencias que en un momento determinado se dictaron. ¿Cuáles son los mayores obstáculos a los cuales se puede llegar a enfrentar un profesional de la justicia al momento de investigar y qué hace que los fallos de estos casos se puedan retardar? Lo que pasa es que esto se maneja en justicia especializada. La justicia especializada tiene un mayor tiempo para que se maneje cada una de las audiencias. Y yo creo que lo más complicado es que la fiscalía no logre de pronto allegar todas las pruebas que desea hacer valer ante el juicio. Medidas deberían implementarse para dar justicia a estos casos de una manera más eficiente. La rama judicial siempre es consciente de que debe emitir sus fallos en justicia y que se debe castigar a las personas que han realizado los actos delictivos. Pero pues obviamente en Colombia hay mucho caso donde se queda apenas en etapa de investigación. Entonces yo creería que lo primordial es nombrar a más gente, más investigadores, más jueces para que todos esos casos se investiguen y se lleguen a su culminación, ya sea con un fallo condenatorio o con un fallo absolutorio. Para finalizar, me gustaría preguntar en este momento cómo está la situación de las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos en los juzgados. Han pasado más de 10 años y obviamente en estos momentos ya la situación ha cambiado, ya no nos llegan falsos positivos como en otras épocas. Lo que tenemos ya en los penales especializados, pues ya no trabajo ahí, trabajo en ejecución de penas, pero cuando salí de los penales especializados, en ese momento habían por ahí unos 8 procesos de ejecuciones extrajudiciales y pues que ya llevaban su rato en etapa de juicio oral, que han afectado a la sociedad colombiana con falsos positivos, entre otros, porque no son solamente los falsos positivos, las masacres que se dieron, las desapariciones forzadas. Entonces pues Colombia sí necesita saber cuál es la verdad. Y no solamente la verdad, sino que también todas las víctimas sean resarcidas, al menos para calmar su dolor. Esto sería todo por hoy.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que nos vemos cada semana para hacer un recorrido sobre las ejecuciones extrajudiciales a través de las voces de los diferentes expertos.